Bienvenidos una vez más a Historias Embrujadas Podcast, donde posiblemente lo que se vierta en este episodio te sea de mucha utilidad, pero sobre todo yo creo que de las historias que vas a escuchar, créeme que no querrás vivirlas en carne propia. El día de hoy tengo un gran invitado, un buen amigo, un experto en religiones africanas, con ustedes, Siete Rayos Lobo. ¿Cómo estás, amigo? Hola, ¿cómo estás, mi querido Toño? Aquí, pues, antes que nada, muchas gracias por la invitación. Gracias por estar, compartiendo conmigo esta tarde, noche, días. No sé a qué hora nos estén escuchando. Sí. Pero gracias por estar compartiendo conmigo el micrófono y estar compartiendo los conocimientos que humildemente les traigo. Queridísimo Siete Rayos, a ver, cuéntame un poco más del por qué Siete Rayos Lobo. Bueno, Siete Rayos Lobo es una deidad africana. Siete Rayos como tal. Siete Rayos es una deidad africana que es un Smith, un dios, dios africano. Dentro de las culturas y dentro de la cultura conga existen varias deidades. Cada uno de nosotros como ser humano y por el día en que nacemos, por el día en que vivimos, por todas las circunstancias que nos lleva la vida misma, tenemos un protector o tenemos a alguien que nos cuida y que somos hijos de, ¿sí? Hijos de Tiembla Tierra, hijos de Sarabanda, ¿sí? Entonces, aquí en este caso, mi protector es Siete Rayos. Yo tengo este nombre de Siete Rayos porque fue una cuestión un poco mística que me pasó a mí. Una ocasión aquí en la Ciudad de México, eran como las 3 de la mañana. Les voy a contar esta historia, que es una historia que realmente yo creo que es el origen de muchas cosas en mi nombre. Gracias. Mi familia es de origen cubano. Es de origen cubano. Yo llegué aquí a México, me trajeron de Cuba. Soy nacido en México, pero me llevan a vivir a Cuba, regreso a México, sí, pero con una ideología cubana. ¿Por qué? Porque a final de cuentas mis abuelos son cubanos. Sí, mi mamá era cubana, mi descendencia viene de Cuba. Sí, entonces en esta situación yo llego y ya practicaba yo la religión. La religión de Palo Mayombe. Yo la practicaba, pero era un practicante nada más. Okay. Era practicante. Yo estaba, de cierta forma, renuente a querer ser tata, renuente a querer ser algo más. Tata, para que lo entienda la gente, es como el sumo sacerdote, exactamente, ¿no? Entonces, eran como las 2, 3 de la mañana. Y yo estaba desesperado porque en primera no tenía dinero, estaba solo en la Ciudad de México, no tenía comida, no tenía dónde vivir, tenía una serie de problemas en mi vida. Sí, que yo creo que todos y cada uno de nosotros hemos pasado por esas circunstancias. En ese momento se me apareció una deidad, no una deidad, es una persona, porque era una persona, yo lo vi de carne y hueso. Se me aparece esa persona y era una persona africana, grande, y me dice que si yo sabía quién era él. Y le dije que no, que yo no sabía quién era él, o sea, casi le digo, déjame de frente y déjame en paz, ¿no? En ese momento me dice que él es Siete Rayos. Okay. Que él es mi padre y que él sabía las necesidades que yo tenía. En ese momento que pasa eso, me dice, tú vas a salir adelante y vas a estar en medios de comunicación y vas a ser conocido por medios de comunicación, pero aquí la situación es de que tú no tienes que decir tu nombre. Okay. Aquí al que tienes que rendirle pleitesía es a Siete Rayos. Sí. Prácticamente eres el vocero de Siete Rayos, ¿no? Exactamente. Entonces, en ese momento, yo todavía incrédulo, le dije, sí, cómo no, sí, no te preocupes, sí. Pasó una semana y me empezaron a hablar de la radio.
Yo tenía ya conocimientos de la radio porque siempre he estado en este medio, en los medios de comunicación, pero tú sabes que para entrar a un medio de comunicación se necesita muchas palancas. Entonces me empezaron a llamar, ellos me empezaron a hablar, entonces empecé a creer en algo. Claro. Y de ahí por ahí viene el nombre de 7 rayos, que él me dijo, el día que tú lo digas en medios de comunicación, ese día se acaba todo. Por eso, el día que siempre me preguntan, ¿cómo te llamas? 7 rayos. A muchas personas les parece un poco fantasioso, ridículo el nombre. O no lo entienden, ¿no? O no lo entienden, exacto. Pero tiene un significado, tiene un valor y un significado dentro de mi vida y dentro de mi cultura. Al final del día es una convicción por devoción, ¿no? Por la misma que tú mismo lo comentas. Exactamente. Y lobo, porque así me decía mi abuelita, mi lobito. Ok. Sí, soy muy velludo, entonces me decía mi lobito, mi lobito, mi lobito. Entonces como que se adaptó bien el nombre. Claro. 7 rayos lobo. Y como que suena fuerte, ese es algo... Sí, suena, sí, te crea mucha inquietud. Y sobre todo por el mismo hecho de decir, bueno, que igual y es un nombre otorgado. Yo hice una retórica con César en alguna ocasión de decirle, me imagino que ha de haber sido otorgado, ¿no? Ha de haber sido como una especie de nombramiento. Pero mira, qué bueno que estamos aquí, ya lo revelaste. Oye, ¿y qué dices, experto en religiones africanas? ¿Cuántas son? Es que mira, te voy a decir una cosa, las religiones africanas, la primera religión en el mundo... La primera religión en el mundo es el Palo Mayombe. Okay. Es la religión más antigua. O sea, es mucho, muy, muy antigua. Es más antigua que los sumerios, más antigua. Son los africanos. Entonces de ahí ellos vienen con una creencia de culto a los muertos. Okay. Sí, ellos eran lo que pensaban en ese momento, los africanos. Pensaban en tener esos dioses. Hay dos tipos de dioses. El terrenal, ¿sí? Y el místico. El terrenal, ¿cuál es? Y no es un dios terrenal, sino simplemente es alguien que ya estuvo viviendo. Okay. Que ya tuvo vida y que pasó de la vida a la muerte. Entonces, el hecho de trascender por ese camino ya te daba un valor especial para ellos. ¿Por qué? Porque tú ya habías caminado por un mundo donde los demás todavía no conocían. Yeah. Y si tú regresabas de ese mundo a este plano existencial, ¿qué quería decir? Que ya tenías un poder. O si tú podías comunicarte con ellos, ya tenías ese control, ese don. Okay. Y estaban los dioses pues místicos, el sol, la luna, el agua, que realmente pues eran esos dioses que a ellos les daba poder o les daba tranquilidad. El sol les daba tranquilidad, les daba calor. ¿Sí? La luna les daba luz en la noche. ¿Sí? O sea, no estaban en penumbras. El agua les quitaba la sed, les quitaba el calor, apagaba el fuego. El fuego quitaba el frío. O sea, ellos empezaban a ver ese tipo de necesidades y los empezaron a valorar como dioses. Entonces, de ahí es donde vienen las primeras religiones, que son el Palo Mayombe. ¿Sí? Se dan cuenta de que existen los palos y esos palos tienen energía. La energía, de ahí viene el nombre Palo Mayombe, porque se dan cuenta que toda la herbolaria, la herbolaria tiene fuerza, tiene cierto don. La farmacopea viene de los árboles, ¿sí? Toda la medicina y todo lo que nosotros tomamos ya procesado, lo sacan de los árboles. Sí. ¿Sí? Entonces todo esto ellos se dan cuenta y de ahí ven que ellos tienen que la naturaleza tiene poderes y de ahí viene el nombre de Palo Mayombe, que Mayombe quiere decir orar por los palos. Okay. Mayombe. Ese es el contexto de la primera religión. Ese es el contexto de la primera religión. Luego, de ahí, del Palo Mayombe, se derivan otras. A ver, ¿cómo cuáles? Se derivan otras, porque de ahí, por ejemplo, esa era la religión central. Y de ahí había varios pueblos, varias ciudades, varios pueblos.
Y entre esos pueblos, lógicamente, tenían diferentes tipos de creencia. No creencias diferentes en cuanto a dioses, sino a similitudes. Okay. Era como, por ejemplo, para ponérselos un poco más... digerible, ¿no? Ajá, digerible, textual. Aquí en México. Aquí, por ejemplo, estamos en la alcaldía Álvaro Obregón, supongamos. Estamos en el Álvaro Obregón y no conocen al niño Pa. Pero en Xochimilco conocen al niño Pa. Y aquí lo conocen como a lo mejor el Santo Niño de Atocha. Claro. Y allá lo conocen como el niño Pa. Pero a final de cuentas es la misma deidad. Solo que lo varía por el tipo diferente, varía claro. por el tipo de nombre, por el tipo de incluso hasta de pronunciación de las palabras. Ok. ¿Sí? Entonces, por ahí fue por donde empezaron a hacer ese tipo de divisiones. Pero nace lo que es el vudú, nace el candomblé, nace la macumba, ¿sí? O sea, todo ese tipo de reglas que son africanas. Y que, por ejemplo, el candomblé, ¿cuál es como lo más fuerte? Por ejemplo, en el palo mayombe es un palo que representa una deidad y el manejo de espíritus, ¿no? Mira. ¿El candomblé qué es? El candomblé manejas igual, por ejemplo, está como la regla de Ifá, ¿sí? Pero la pronunciación de los orishas vienen diferentes, ¿sí? Por ejemplo, en Osha le llaman mucho el Eguá, ¿sí? Y en el candomblé el Eba. Ok, el Ikba, sí escuché. Eshu, por ejemplo. Sí, es el mismo el Eguá, pero es un Eguá malo hecho. Sí, que es como el diablo o es como algo parecido. Pudiera ser como el diablo, como una sincretización al diablo, sí, que está mal hablar de una sincretización, pero para que la gente entienda, muchas veces es un comparativo. Ok. Sí, es un comparativo. Se cuenta una historia de que Eshu es un niño malo, o es la parte mala del niño. Ok. Sí, y que ese es al que siempre tienes que tener contento. Ok. Sí, y ese lo tienes que tener afuera de la puerta de tu casa, como un perro guardián. Y yo he visto que sí hay como representaciones, 7 rayos de justamente los orishas. Los representan con eleques, con estos collares, y también los he visto en muñecos, ahora que estás comentando. Mira, fíjate eso. que esto de los eleques es un invento cubano. Muy bueno que lo digas, A ver, por favor. Es un invento cubano. Y yo sé que a lo mejor nos vamos a aventar a una comunidad. Me queda claro. Sí, pero es un invento cubano. O sea, realmente no tiene un contexto profundo. Tiene un significado. Ok. Un simbolismo. Porque los colores representan a cada uno de los santos. En este caso, a los orishas. Sí. ¿Sí? ¿Qué estamos hablando de? Shango, las 7 potencias africanas, Obatalá. Okay. Todo eso tiene un contexto. Sí tiene un simbolismo por los colores. ¿Sí? Pero realmente no tiene una fuerza. ¿Un fundamento? No, el fundamento lo hace. Te voy a decir cuál es el fundamento. El fundamento es la alimentación que se le puede dar al collar. Cuando te dicen vamos a alimentar los eleques, ¿sí? Están fundamentándolos, los están lavando con omiero, pero realmente no es que no tengan un fundamento, sino realmente no tienen una fuerza. Es como, vamos a ser más realistas. Por favor. Sí, vamos a ser más realistas. ¿Qué es mejor, una piedra natural o un pedazo de plástico? Claro, pues totalmente una piedra natural, ¿no? ¿Por qué? Porque viene de la madre naturaleza. Exactamente. Entonces un pedazo de plástico ya está procesado, ya lo tocó el hombre, ya tiene... ¿Y qué es un eleque? ¿De qué hacen los eleques? Sí, cierto, de cuentas de plástico, muy cierto. Sí. Si acaso tiene 2 o 3 conchas y cosas así, pero quién sabe si sean... No, podemos tener que 2 o 3 conchitas, no importa. Sí. Pero realmente una fuerza... Sí, tienes razón, en ese sentido tienes mucha razón, porque sí, el contexto se perdería
Justo porque pues incluso ya los hacen en serie, ¿no? Ya tú los encuentras en cualquier mercado. Exactamente. Sí. Entonces, por ahí viene ese invento. Ya. Por ahí viene ese invento cubano. O sea, ahora desgraciadamente la tecnología ha rebasado las creencias, ¿sí? Y ya lo han hecho una moda. De hecho es lo que te iba a comentar, Siete Rayos. De repente me llega mucho el tema de que de repente hubo por ahí del 2008, 2009, una vorágine, porque todo el mundo quería ser santero, todo el mundo quería ser babalao, todo el mundo incluso se oficiaba como babalao. Pero sí, claro. Hay lineamientos, ¿no? Del propio afrocubano. Mira, tiene que tener una preparación. Desgraciadamente, te digo, es una moda. O lo han hecho una moda. Sí, yo creo que sí. Se visten de blanco y se ponen collares y ya se sienten brujos. Cierto. ¿Sí? Se visten de blanco, se ponen como 20, 30 collares y parecen arbolitos de Navidad. Cierto. Y ya se sienten brujos, pero realmente no traen nada. Son unos neófitos porque están empezando. ¿Sí? Para poder ser por lo menos practicante, ¿sí? Por lo menos practicante, ¿sí? Tienes que pasar un yabó. Tienes que pasar un yabó, tienes que ser yabó. ¿Qué es un yabó? Tienes una iniciación de un año. Ok. Y en esa iniciación del año tienes que estar vestido de blanco. Y tienes que dormir en el suelo, no te puede dar el sol. O sea, son varios procesos. Este elemento de la cachucha gorra, no sé cómo se llame. El aquete. El aquete es porque no tienes que protegerte la coronilla. Te tienes que proteger, ¿no? Te tienes que proteger lo que es la mollera o el canal o el centro de la tensión, ¿no? Lo más fuerte dentro del humano es la cabeza. ¿Sí? Entonces, siempre se tiene que proteger. Por eso incluso traen el aquete o la quilla. O muchas personas traen el paraguas blanco. Que tiene que ser paraguas blanco. No puede ser de otro color. Porque la sombra tampoco te puede dar. Wow. ¿Sí? Entonces, son diferentes tipos de cosas. ¿Sí? No puedes comer carnes rojas. O sea, es una preparación. Tienes que estarte desintoxicando para poder entrar a un mundo espiritual. Sí, creo que también en el ámbito sexual también no exactamente, sí, no es. No tienen prohibido, como un celibato, ¿no? Es estar exactamente. Ok. Sí, entonces todo ese tipo de cosas se tiene que hacer. Y muchas personas o no lo saben, o no lo hacen, o simplemente ni idea tienen de eso. A ver, fíjate que yo tuve la oportunidad de conocer varios, pues estuvimos en varios programas de televisión, y de repente hubo también otro contexto que desde lo que a mí evidentemente pues no me enseñaron, porque yo no me inculqué ni me metí tanto, ¿no? O sea, más bien fue un punto investigativo. Pero me decían que en el Yoruba o en el contexto afrocubano no aceptaban las personas con preferencias sexuales es correcto. iguales. ¿Estás de acuerdo? Es correcto. Dentro de la regla de Ifá, dentro de la regla de Osha, dentro del Congo, de la regla negra, incluso de la regla muertera, no se aceptan la homosexualidad. Cierto. ¿Sí? No es porque a lo mejor esté mal vista o porque nos espantemos, ¿no? Porque simplemente a final de cuentas eres hombre, eres mujer. Sí. Y tú viniste a este mundo a dar vida. Digo, sabemos que los comentarios van a estar, pero cañón. No, o sea, pero esa es la realidad. Te digo, o sea, yo sé que me voy a aventar una comunidad encima. No, pero es la realidad. Te voy a decir por qué siete rayos lobo. Porque en esta época que te estoy comentando, 2007, 2008, hubo una corriente de gente de la comunidad LGTBQ. Yo estoy en contra. Que eran babalaos. O sea, se ostentaban como babalaos, se presentaban en los medios de comunicación como babalaos. Yo estoy en contra, de hecho por ahí hay varias, ¿sí? Y yo no tengo tema en nombrarlas. ¿Sí? Claro. No tengo tema en nombrarlas porque es una realidad.
Jan Sandoki, creo, se llama el tipo este. ¿Sí? Él es homosexual. Él dice practicar la regla de Ifá cuando mezcla mezcla el palo mayombe y aparte de eso le mete a la Santa Muerte. O sea, son cosas que hacen un sancocho y que no están bien. Como el sincretismo obligado, ¿no? Es ni obligado el sincretismo, ¿sí? Es una cuestión de, a lo mejor por venta, ¿no? Por marketing. Sí, realmente sí. Sí, porque dices, oyes, no juegues, o sea, eres santero, tienes a la Santa Muerte, ¿no? Entonces has de ser muy bueno, eres bien malo. Claro. O sea, es decir, cada uno tiene sus deidades y su veneración y su devoción sobre esas deidades. Y en ese tenor, pues la Santa Muerte no entraría, no sería como una orula, ¿no? No, es que no tiene nada que ver, o sea, dentro de la regla de Ifá sí existe IQ, como la muerte, pero no se le rinde culto. ¿Orula entonces es qué? Bueno, Orula es otra cosa. Orula es como una sincretización para que entiendas. Es como si fuera Jesús. Ok. ¿Sí? O sea, nada que ver. Orula nada que ver con Y hay gente allá afuera, mi queridísimo Siete Rayos, que confunde Orula con la muerte. No. O sea, Orula no tiene nada que ver. Orula es el que te adivina la vida. Ya, ok. Sí, Orula. Por eso es la mano de Orula. La mano de Orula. Ok. Sí, porque él es el que te está adivinando la vida. Pero tu vida no la tienes en sus manos. Ok. Sí. Entonces, de estas derivantes, que el candomblé es... ¿Qué trabaja el candomblé? El que trabaja lo mismo. Nada más que en el candomblé no hay sacrificios de animal. Se utiliza mucho lo que es las ofrendas de fruta. Ok. Sí. Es más de fruta. Todo es así como que con frutas. Una ocasión, te platico rápido, estábamos haciendo una investigación acerca de una superchería. Estábamos viendo un contexto de un caso de sortilegios y todo eso. Y nos encontramos una canasta, Siete Rayos, como, no sé, yo le calculo un poco más de 50 kilos de fruta picada, pero finamente, es decir, fruta de todo tipo, sandía, melón, jícama, no me acuerdo cuántas frutas, pero lleno un canasto de esos canastos del estilo tipo de pan, de estos de los panaderos. ¿Qué dijiste? Qué buen cóctel, ¿no? Sí, yo decía, no, qué desperdicio. Y lo dejaron en una especie como de palma o algo así. Exacto. Con otros elementos pero sí me dio curiosidad porque sí había cabezas de gallos negros. Bueno, pero es que ahí estaba utilizando a lo mejor lo que era la regla de Ifá, no estaban utilizando el candomblé. Es decir, es otra derivante del propio... Exactamente. Okay. O sea, son varias derivantes. Ajá. Por ejemplo, en el vudú también, o sea, en el vudú no vas a utilizar lo que es la fruta, pero sí vas a utilizar lo que es el sacrificio de los animales, los loas. Sí. Que a ver, ojo, ya sé que todo el mundo va a estar aquí. ¿Cómo es posible? Señores, esto es más antiguo que cualquier otro concepto. Hoy tienen otra conciencia, qué bueno, pero en el ámbito religioso africano, el sacrificio animal es parte de, ¿no? Yo te voy a decir una cosa, mira, ahora a final de cuentas nos espantamos. Nos espantamos y está bien, ¿no? Nos hemos vuelto a lo mejor muy sensibles con la vida. Sí. Y yo creo que esto viene después de la pandemia. Cierto. Sí, después de la pandemia nos hemos vuelto sensibles con la vida. Y está bien, estamos entrando en una conciencia. Otra, ¿no? Estamos entrando en una conciencia. Pero hay que ser realistas. El sacrificio siempre se ha utilizado. Y es que, a ver, vamos a contextualizar. Sacrificio lo hace sacro. Exacto, no. O sea, no lo estás... Y aparte de eso, ¿no? Ajá. O sea, yo la verdad difiero mucho de todo esto porque es como decir, no como carne o no mato un animal, pero sí voy a comprar 1 kilo de bistecs. Claro. O sea, bueno, no lo mates tú, pero sí te vas a comer al bistec. Sí, por supuesto. ¿De dónde viene el bistec, no? Sí. Entonces, o sea, es algo que no concuerda.
A veces nuestra lengua se suelta más y nuestro cerebro se aprieta un poco más. Qué gran frase, amigo, ¿eh? Qué gran frase. A ver, entonces, esa otra vertiente de lo africano es en el vudú, el sacrificio de animales. En el vudú y también en la regla de Ifá. Ajá. Se utiliza también en la regla mortera o la regla conga, el palo mayombe. Se utilizan, casi en todas se utilizan ese tipo de palabras. Por ejemplo, menga quiere decir sangre. Okay. Y nosotros como mexicanos hemos utilizado palabras incluso. Ya. Y ahí vamos a entrar ahorita en otro tema que te voy a platicar. Por favor. ¿Has escuchado hablar de la moronga? ¿Qué es? Sangre. ¿De dónde viene? Moronga. Ajá, menga. Del menga, sí, cierto. Sí. Moronga, cierto. O sea, son palabras que nosotros hemos a lo mejor visto de una forma tan común, pero que vienen de una palabra africana. Ok. Vienen de un contexto africano, etimológicamente vienen de África. Ok. Vámonos también a la música. Muchas personas bailan, por ejemplo, ¿has escuchado la de Cabo, Camioncile? Sí, sí, sí. Y la bailan en los 15 años y la bailan en fiestas. Sí. ¿Y no saben que le están rindiendo un culto a Shango? Sí, he visto algunos que de repente ponen ese tipo de música. O sea, ponen esa música y se escucha muy padre. Sí. Y se ponen a bailar. Pero realmente no saben lo que dice. Le están rindiendo un culto a Shango. Entonces por eso te digo, o sea, a veces nuestra lengua se suelta más y nuestro cerebro se aprieta un poco. Gran frase, amigo. Porque nada más lo hacemos por moda o lo hacemos porque realmente a veces nos gusta nada más lo que dice, pero no tenemos conciencia de... Como dices, la ignorancia al final del día, pero de eso se trata Historias Embrujadas. Exactamente, entonces volvemos a lo mismo. ¿Qué es lo que pasa aquí con la situación de la regla de Ifá, de todo esto? Que se han convertido, han pasado cosas que nos han dejado tantas y tantas dudas y que a final de cuentas las mismas personas nos han hecho pensar que estamos haciendo un daño. Sí, yo creo que también es parte del desconocimiento, ¿no? De no saber profundizar en esto. Religión es religión. A ver, no vamos tan lejos. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Estamos hablando de un animal. Que le escarben un poquito, ¿no? No, y espérate, pues eso lo cambiaron, hermano. O sea, hay un contexto todavía más. A ver, Caín y Abel, y no quiero entrar en más contextos religiosos, pero sí tiene mucho que ver con de sacralizar algo, es decir, volverlo sacro y no propiamente simplemente quitarle la vida, ¿no? Exacto. Sí, o sea, todo tiene un porqué. Y el hecho de que hagas algún sacrificio no es matar por matar. Es porque esa energía nos ayuda a nosotros a caminar. Oye, y en este tenor, tú eres una persona que siempre eres muy buscada para manejar trabajos, ¿no? Trabajos en torno a, no sé, quitar algún tipo de maleficio, sí, o limpiar alguna casa, una infestación, cosas así. De tus casos, me gustaría, si pudieses, que nos quieras compartir cuáles son los más difíciles que has tratado, que te han costado y que has dicho, híjole, esto sí te rebasa. Pues que ha habido varios, ha habido muchos casos. Si nos puedes compartir, estaría sí, claro, amigo. sí. O sea, mira, por ejemplo, una ocasión, me hablaron a mí para que fuera. Tengo un amigo que se dedica a las bienes raíces. Entonces él compró un edificio, pero había paracaidistas. Entonces en este edificio pues estaban practicando la brujería, el palo mayombe, o sea, diferentes tipos de líneas espirituales las practicaban ahí los mismos paracaidistas que estaban ahí en esta casa. Entonces
Pues lo sacaron y la empezaron a tirar este edificio. Empezaron a tirar este edificio. Entonces me habla mi amigo y me dice, oye, no seas mala onda, échame la mano. Fíjate que en la casa o en el edificio que acabo de comprar, que está aquí en la Martín, en Polanco, pues están, o sea, no dejan trabajar a mi gente, o sea, a los trabajadores no les esconden la herramienta, les avientan agua, los andan persiguiendo en la noche, los espantan. Entonces, quisiera que me ayudaras y que me limpies la casa, me dijo, que me la limpies, que me eches. Digo, bueno, pues vamos a ver. Llegué yo ese día, dije, bueno, primero voy a ver qué es lo que hay, ¿no? O sea, no llegué con ningún tema de predisposición a querer encontrar algo. O sea, fue así nada más de que yo quería conocer el lugar. Llegué y vi el lugar y empecé a tomar fotos así, pas. Para esto yo tenía una oficina muy cerca de aquí en la calle de Sasoferrato, ¿sí? En Mixcoac tenía una oficina y llegué a la oficina y empecé a descargar las fotos en la computadora. Me sorprendió porque en una de las fotos yo vi la cara de una niña que estaba en una de las paredes. Habían quemado una vela y el mismo hollín de la vela formó la cara de una niña. Entonces yo dije, oye, esto es una niña. Y la tracé bien, la delineé. La delineé bien con el con el Photopaint, algo así. La delineé nada más, ¿no? Sí. Ya, así la dejé, dije, sí, parece una niña, ¿no? No le tomé importancia porque dije, no, pues, o sea, a lo mejor para Idole algo, no pasa nada, ¿no? No le tomé importancia. Como a las 3 horas de que yo estaba haciendo eso, recuerdo bien que ya iba a comer yo, y me habla y me dice mi amigo, oye, ¿qué crees? Que acaban de encontrar un túnel. ¿Cómo crees? Sí, pero ya les dije que no entren hasta que llegues tú. Dije, a ver, voy para allá. Me regresé, llego y efectivamente había un túnel. Y me metí. Me metí, encontré 2 osamentas. 2 osamentas de niño. Y digo de niño, no sabía en ese momento si eran niñas o niños, claro, o qué era. O sea, eran 2 osamentas pequeñas. Entonces las vi y les dije, oye, es que crees que aquí tienes dos niños. Sí. Dice, ¿qué hago? ¿Qué hacemos? Le dije, bueno, pues aquí hay de 2. Si das parte a las autoridades, van a venir a hacer investigación. Te van a cerrar la construcción. Claro. Hasta que primero se investigue. Si es que son muy recientes, hay que ver quiénes eran, o sea, todo eso. Si son vestigios arqueológicos, y peor, te quitan la casa. Sí, el INAH. Dije, entonces, ¿qué hacemos? Dice, no, pues tú dime, ¿te las llevas o qué haces? Digo, no, o sea, tú dime, ¿las podemos dejar aquí? Las sepultamos bien, las hacemos algo ahí. Sí, tú dime. Entonces en eso yo estaba discutiendo con él cuando de repente baja uno de los trabajadores y me dice, oiga, acabamos de encontrar un portafolio. Dije, caray, ¿dónde? No, pues que arriba. Es que estábamos quitando la duela y abajo de la duela dice estaba esto. Wow, a ver, pásamelo. Empecé a sacar las cosas. Sorpresa para mí, encontré una fotografía donde precisamente estaba la misma niña que se había dibujado en la pared y la misma posición. O sea, la misma posición, la misma fotografía, como si alguien le hubiera dicho, mira, aquí está. ¿Sí? ¿Qué resultado le das? O sea, ¿qué pasó? Voy para allá. En ese momento, pues empezamos a sacar las cosas. Empezamos a leer. Empecé a investigar. Resulta que la mamá, ellos venían de
pues huyendo de lo que era la guerra. Eran judíos. Y tú sabes que los judíos siempre ponían sus, tenían esa costumbre de hacer como sótanos. Sí. Tenían sótanos en sus casas. Entonces, pero la señora practicaba la brujería. Ah, caray. Una judía practicando la brujería. Exactamente. Wow. Practicaba la brujería porque nos encontramos en un libro donde decía de su puño y letra cómo eran los procesos de brujería. Y decía que se tenía que bañar con sangre de doncella. Wow. Empezó por ahí a moverse las cosas y nos dimos cuenta que ella, porque encontramos después una carta del marido donde decía: eres una maldita bruja, hiciste que matara a las niñas, pero esto no se va a quedar así, te vas a arrepentir. Wow. Entonces encontramos un recorte periódico y todo esto lo tengo yo sustentado. Documentado y todo. Lo tengo documentado y tengo todos los papeles. Ok. Encontramos un periódico donde decía que la familia Remington, no es algo así. No recuerdo todavía el apellido. Pero decía que estaba denunciando el robo de o estaba denunciando el secuestro de infantes y estaba echándole la culpa al marido, que supuestamente el marido se había llevado a las niñas y no sabían dónde estaba. Entonces ella estaba levantando un acta y en el periódico salió. Wow. Entonces ese recorte de periódico lo tengo yo. Resulta que después encontramos la carta donde decía que pues que se iba a arrepentir. Claro. Siguieron escarbando y a la semana encontraron otro más emparedada, pero era de un hombre. Bien importante, o sea, detrás de una pared ponen una persona y le construyen un muro. Sí, parado. O vivo, para que entiendan. Ahí, estaba emparedado. Wow. Sí, y ahí encontramos otros. Entonces después de ahí nos dimos cuenta, ya que ahora sí que deshebrando Sí. Nos dimos cuenta que la señora le dijo que mataran a la niña y después ella mató al marido. Y después hizo la denuncia de que se habían robado a la niña. Sí. Está bien delicado. Entonces era un tema, ese fue un tema muy, muy fuerte. Y nos dimos cuenta todo esto por cuestiones de la religión. Claro. Porque empezamos ahí a... Es lo que te iba a decir, o sea, tú hiciste tus tiradas. Sí. Levantaste tus oráculos. El chamalongo, que le llaman. Es como el oráculo, ¿no? Es un oráculo que se ocupa. Entonces... Okay. Yo utilicé el chamalongo y el mismo chamalongo me fue indicando qué era lo que se tenía o lo que había. De hecho, César Buenrostro, que es amigo tuyo también. Saludos, amigo. Conoce el tema. Sí. Conoce el tema y él estuvo conmigo en ese tema, ¿eh? O sea, él sí fue testigo y testigo. Estuvo como muy clavado en el caso, pues. Sí, fue testigo de ese tema. Oye, y en ese tenor, por ejemplo, cuando tú vas dando estas pesquisas y vas encontrando, el propio chamalongo te está diciendo qué es lo que vas a encontrar en ciertos lugares. Me va diciendo qué es lo que voy a encontrar y cómo me tengo que ir protegiendo yo. Ok. Porque eso es bien importante. Sí, aunque parezca que no, aunque a veces tengamos nosotros un don, un poder, sí nos cae. Claro. Sí nos cae. Estamos en este plano todavía y somos todavía humanos. Sí, al final del día, aunque manejes, 7 energías o el poder de 7 rayos, luego estás en lo físico. Exacto, es a lo que iba. O sea, a final de cuentas, yo todavía soy físico. O sea, tengo materia física, materia terrenal. Entonces, esa es una de las cuestiones que tenemos que entender. Muchos dicen, ay, a ver, ¿por qué no si sabe tanto o si tiene tanto poder, ¿por qué no se saca la lotería? Sí, esa es clásica pregunta. Sí, es la clásica. Sí, que todo el mundo se haría, ¿no? Ajá. Sí. Ajá. O por qué si tiene tanto poder, ¿por qué no se cura él mismo?
porque ni mismo Cristo se pudo bajar de la cruz. Claro. Sí, o sea, vaya, al final del día ustedes ejercen un dominio sobre estas artes, pero eso no les exime que pues la biología es biología, punto. Exacto. No, y como te digo, ¿no? O sea, imagínate, si el mismo Cristo pudo bajarse de la cruz. Ya. O sea... ¿Y qué resultó de ese caso? O sea, sustrajeron las osamentes. Se quedaron las osamentes y se les hizo una ritualización. Se hizo una ritualización donde pues se tranquilizó todo. O sea, de alguna manera el resultado es que, le das como cristiana sepultura. Lo armonizamos. Ok. Se armonizó el lugar. Y ese trabajo, ¿qué sería? ¿Es como quitar el mal? ¿Limpiarlo? Más bien como en este caso, como hablar con esas deidades o como hablar con esos espíritus que ya no están, o sea, con los muertos. ¿Para qué? Para que entiendan que pues tienen que ya no están en este plano existencial y que a final de cuentas pues ellos ya tienen que descansar. Trascender, descansar. O sea, los restos que están ahí son restos nada más. Sí, ya. Punto. Y cuando tú dices, los dejamos, es que tú haces todo este proceso de saneamiento, por así decirlo, y las osamentas a final del día, pues sí, para que no le cierren la obra o cosas así. Sí, digo, o sea, yo me las pude haber llevado y todo, pero ese ya es otro tema. Ese es otro tema porque, digo, si no me van a servir, ¿para qué los haces? ¿O para qué te los llevas? Y es lo que te iba a preguntar, 7 rayos, porque de repente en el palo mayombe es usar al muerto, la prenda es el muerto, ¿no? Tengo entendido eso. La prenda es el caldero. Ok. Esa es la prenda. Ok. Sí, que se le ha dado el nombre de prenda al muerto porque en el caldero vive el muerto. Ya entiendo. Sí. ¿Y pudiste haber hecho esos 2 niños y el otro como parte de prenda? No, porque a final de cuentas yo pregunto, si ellos quieren trabajar, van a trabajar, si no, no. Ok. Entonces en este caso eran niños que habían sufrido. ¿Sí? No te sirven para... Deja de que no me sirven, sino que yo los hubiera tenido que estar adoptando en una cuestión ya más mística y estarles llevando cada cierto tiempo una ofrenda al lugar, y sabemos que en ese lugar no se iba a poder. Sí, evidentemente iba a ser un edificio de algo y se acabó. Exactamente. Imagínate en unas oficinas llevar ofrenda, te iban a ver raro, ¿no? Exacto, entonces son cosas que a veces no se pueden Ese hacer. es uno. Otro caso, porfa, compártenos otro caso. Fíjate que otro caso que también estuvo muy, muy fuerte y que también hay evidencia de ese caso. Me invitaron a una casa. Me invitaron a una casa bueno, es que tengo varios. Te voy a contar 2 casos más. Que guste, sí, por favor. Una ocasión me dice uno de mis ahijados. Me dice, oiga, padrino, no sea malito, vaya a ver a mi hija, ¿no? Para entrar en contexto, su hija era una niña como de 26 años, pero pues nunca había crecido, o sea, siempre la tuvieron en cama, en hospitales, estuvo mala siempre, mala. Era una niña. Entonces, me dice, váyala a ver, ¿no, padrino? Porque pues, quiero que la vea, quiero que le ayude. Y fui a verla. Cuando entro me dice la niña, padrino vino a verme. Le dije, sí, pero para esto, te voy a ser honesto. Iba manejando yo y iba para Toluca. Entonces pasé por la casa de ellos y dije, no voy a pasar. O sea, yo no tenía el deseo de ver a la niña así sufrir. Ok. Yo no quería verla, no. Dije, no, me sigo. Y iba manejando y con esta voz así textual y con estas palabras, sí, perdón por el léxico que voy a utilizar, pero así fue lo que yo escuché, que me dijo, no seas cabrón.
ya habías dicho que ibas a ir, ve. Ok. Y dije, o sea, pero era una voz de un niño. Ok. El que me dijo eso era una voz de un niño. Me tuve que regresar. Y ya regresé, le dije a esta persona, lo vamos a pasar a ver a tu hija. Ya me metí y todo y me dice, padrino vino a verme. Le dije, sí. Dice, pero ¿para qué trajo a mis abuelitos? Ok. Le dije, ¿ya están aquí tus abuelitos? Ajá. Y me dijo, sí, vienen con usted, ya los vi. Dije, ok. Empecé a tirar mi chamalongo y efectivamente estaban ahí sus abuelos. O sea, yo preguntaba, ¿está un hombre aquí? Me decía que sí. Y se llama tal, me dijo que sí. O sea, todo coincidía, todo coincidía. Todo era afirmativa, sí. Sí, era afirmativo, pero o sea, ellos me estaban dando las letras. Ok. O sea, ellos me decían letra por letra. Ok. Entonces, en ese momento, yo le dije, yo no conocía el nombre de sus abuelos. Y le dije a Raúl, le dije, oye, ¿tus abuelos se llamaban así? ¿O tus papás? Se quedó así. Dice, sí. Le digo, tu papá era de ojos verdes. Sí. Y tu papá murió faltándole el aire. Ok. Me dice, sí. Le traía un bastón. Sí. Luego ese bastón tú lo tienes. Dice, sí. Le digo, es que está aquí tu papá. Dice, le digo, ¿sabes qué? Híjole, le digo, lo que te voy a decir es bien fuerte, le dije. Le dije, discúlpame, lo que te voy a decir es bien fuerte, pero dale todo lo que quiera a tu hija. Todo lo que quiera. No, es que quiere pozole, dale pozole. Es que quiere plátanos fritos y no puede compráselos. Es que quiere una coca, cómprasela. Sí. Hoy se va a ir. Qué fuerte. Sí. Y se puso a llorar. Claro. Me dice, pero es que ¿qué hago? Yo no quiero que se vaya. Le dije, nadie queremos que se vaya. Sí, o sea, sí, nadie. Claro. Nadie queremos que se vaya. Y le dije esa reflexión, ¿no? Cuando muere muere tu pareja, tu esposa, ¿cómo se le dice? Te quedas viudo. ¿Sí? Y si mueren tus papás, te quedas huérfano. Y si muere tu hijo, no tienes nombre. No tiene nombre, cierto. Sí. Pero yo creo que esa parte o ese guerrero es el que tienes que sacar en este momento. Que te vea entero. Ok. Qué fuerte, ¿eh? Que te vea entero. Resultaste ser parte de la mala noticia, pero por intersección. Sí. Le dio todo. Y su muerte de la niña fue algo fuerte. Ellos dicen que dormían con su pareja, pues tenían, imagínate, la niña tenía 26 años, 23 años. Siempre, desde que nació la niña, siempre se quedó en medio de los dos. Porque pues era una niña que tenía deficiencia, ¿no? Tenía problemas, sí. Siempre se quedó en medio de los dos. Entonces ellos se turnaban medianoche y medianoche para cuidarla. Claro. Dice que nunca les había ganado el sueño. Nunca les ganó el sueño, dice. Es que en tantos años, dice, nunca nos ganó el sueño, dice. Y esta ocasión, dice, nos dormimos, nos acostamos. Ella agarró nuestras manos. La niña agarró nuestras manos y se las puso en medio de los dos. Sí, se los puso en medio de los dos, en su corazón. Y de ahí la niña murió. Pues, qué fuerte. A las 7 de la mañana. De alguna forma es como una despedida. Hasta cierto punto sus abuelos fueron por ella. Digo, aparte de la despedida, ¿no? O sea, aquí a lo que voy es,
la cuestión tan mística o la forma en la que se puede presentar. Cierto. ¿Cómo se puede presentar un muerto o para qué te puede ayudar la religión? No, la religión no siempre es algo para algo malo. Ok. ¿Sí? Es algo que hemos visto mal. Porque siempre hablamos de religión africana, hablamos de, no sé, Ifá, hablamos de Congo, de Palo Mayombe, y ya nos estamos imaginando que siempre es pura brujería, pura cosa negra, pura cosa fea, pura cosa mala. Cierto. ¿Sí? Pero porque nos han puesto ese cliché. Nos han de cierta forma marcado. Una etiqueta, ¿no? Que una también etiqueta. Los medios se han encargado mucho de eso, ¿no? Los medios y la misma religión. Sí. La misma religión católica se ha encargado de lo que yo no crea. Si tú no crees en lo que yo creo, tú estás mal. Cierto, eso es cierto. ¿Sí? O sea, si yo creo en Jesús y tú no crees en Jesús, tú eres el que estás mal porque eres un hereje. Sí, así lo ha orientado siempre la religión, ¿eh? Pero está mal, a final de cuentas está mal. Sí. Porque es tu libre albedrío y es tu creencia. Cierto. Si tú crees en una piedra y crees que esa piedra tiene poder, ¿de dónde viene esa piedra? De la misma creación de Dios. Sí, de la naturaleza. Estarías en todo momento siendo hereje de si dices que no es real, ¿no? Estarías en todo momento siendo hereje de sí mismo. Sí, claro, estás negando la creación del mismo Dios al cual le rindes respeto y tributo y veneración, ¿no? Claro. Oye, 7 rayos, pues ya se nos fue el tiempo como agua, pues qué grandes relatos, pero a ver, sí quisiera que toda esa gente que nos está viendo y escuchando aquí en Historias Embrujadas, les recomendaras algo, tú que ya tienes añísimos en esto y que sabes bien qué onda con las religiones africanas, aquella persona que se quiera dedicar a esto, pues que no tenga atajos, ¿qué le dirías? ¿Qué le recomendarías? Bueno, antes que nada, yo lo que le recomendaría que se empape bien de la información. Que busque personas que realmente le puedan ayudar. Que busque personas que le ayuden, que le abran el camino y no que le cierren su vida. ¿Sí? Porque a final de cuentas eso es lo que buscamos todos en una religión. Totalmente. O en una línea espiritual, que nos vaya bien. Entonces, si te vas a dedicar a esto, procura hacerlo con personas que sepan y no con cualquier charlatán. Fuerte y directo y conciso. Amigo, por último, ¿dónde te encuentra la gente? ¿Estás en redes sociales? Claro que sí, estoy en redes sociales como 7 Rayos Lobo. 7 Rayos Lobo, todo con letra, en TikTok, en Facebook, en todas las redes sociales, así me encuentras como 7 Rayos Lobo. Y ahí mismo te pueden contactar por si quieren. Sí, claro, ahí me pueden contactar. Ahí pueden, me mandan siempre un mensaje y ya les mando la forma de contacto. Pero ahí estamos a la orden. Ahí está, señoras y señores. Mil gracias, amigo. Espero que no sea la última vez. Gracias a ti, gracias al auditorio y gracias a la producción. Muchas gracias por estarme escuchando. No, hombre. Y compartir conmigo esta tarde los micrófonos. Muchísimas gracias, amigo, y espero verte muy pronto. Claro que sí. Y a toda la gente que nos está viendo y escuchando, por favor, cualquier situación que ustedes necesiten referente a nuestros invitados, ahí están las redes sociales. Nosotros no podemos compartir teléfonos, a reserva que ellos lo compartan, pero yo honestamente ya me he encontrado con muchos. Dame el teléfono, no puedo hacer eso. Nosotros simplemente tenemos un respeto por la discreción de sus datos personales. Ahí están las redes sociales, búsquenos directamente y pregunten todo lo que tengan que preguntar, y por favor comenten, denle like, compartan y sobre todo suscríbanse. Aprendan de Historias Embrujadas Podcast. Nos vemos en la próxima.